Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué tal, Elvira? estamos? Muy Muchi- bien. Muchísimas gracias por querer hablar con nosotros un ratito hoy. ¿Qué va? Es un placer para mí. Me estaba deseando. Yo también. Yo soy Lina, para los Sí, que no me han puesto cara todavía, soy la autora la ilustradora de la tira de la botica. Estamos en la librería Botica de Lectores en Sevilla. Hoy me han dejado salir de mi celda, ¿sabes? Me tienen encerrada en una celda y me pasan un arenque como a San Juan de la Cruz, pero a mí no me sale ningún cántico, a mí me salen dibujitos. Así que hoy doble ración de arenque, salida fuera de la cueva y hablando con Elvira Lindo, que es un placer enorme. Y vamos a hablar de A Corazón Abierto, de su último genial, libro, que genial. me ha parecido maravilloso. Muchas gracias. A ver, me gustaría empezar por el principio, por el origen del libro. Me gustaría que me comentaras una cosa que te escuché hace poco, porque yo he ido siguiendo la promoción que has ido haciendo. Es comodísimo que sea online porque puedo ir a todas partes. Y te oí decir en una ocasión una cosa que me encantó, que decías, llevo toda la vida preparándome para escribir este libro, que es curioso porque es la definición perfecta de una autobiografía, pero esto no es una autobiografía realmente, porque al fin y al cabo Elvira y sus hermanos no dejan de ser personajes secundarios, ¿no? Ya lo dices tú Claro, mismo. sí, 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 ya lo digo. Es que estoy aquí cuadrándome para... Muy bien. Bueno, definiéndose igual que una autobiografía, pero no siéndolo, ¿qué es A Corazón Abierto? Bueno, los críticos lo han discutido, todos, porque yo le llamé novela, porque me parecía que no era yo recordando, ¿sabes? Sino yo creando una situación de ficción, es decir, todo lo que se cuenta es verdad, no puedo decir. Y los personajes son ciertos, mis hermanos están con sus nombres, mis padres y yo estamos, bueno, mi nombre no aparece, pero estamos, somos nosotros, ¿no? Sin embargo, yo creo que había una voluntad de apartarme de alguna manera del estilo memorialístico, que es como, bueno, es un recordar desde tu presente, ¿no? Desde la edad que tienes, ¿no? Entonces, yo tenía la intención de crear con cada recuerdo como una especie de pequeño cuento, que se pudiera incluso leer por separado y que si llegas hasta la última palabra del libro pudieras componer un puzzle. Es decir, tenía una especie de compromiso muy literario con el libro. Yo no digo que las memorias no sean literarias, pero sí que creo que, en fin, que, no, que siendo unas memorias que alguna vez a lo mejor escribo en mi vida, las escribiría de otra manera. Pues escríbelas, por favor. Bueno, ahí en esas memorias estarían cosas que yo ahora, por ejemplo, no puedo, no sé, que no me gustaría contar ahora y que esperaré para contarlas un tiempo. Pero no sé si me explico en fin, que esto tenía una voluntad de verdad de crear personajes de novela con un material real. Muchas veces lo haces, en realidad las novelas, muchas de las novelas están construidas así, ¿no? Pero cambias los nombres, haces una construcción de diversas personas que tú conoces, construyes un personaje, etcétera, ¿no? O sea, están llenos de los trucos de la ficción, ¿no? Y yo quería emplear unos trucos de ficción, unas, digamos, estrategias de la novela para contar la historia de unos personajes pues que yo había conocido mucho. ¿Y por qué tenía que esperar toda la vida? Pues porque yo creo que tenía que ser suficientemente madura como para poder hacer esto, es decir, atreverme a acabar un libro con un poema, o sea, atreverme a acabar el libro con un monólogo teatral, atreverme a que el que narra sea, la que narra sea
una niña de 9 años, una niña de 15 o 16. Y el otro día comentaba con mi marido que los lectores varones a veces son reticentes a leer historias en las que aparecen niños, etcétera. Es decir, que tienen unos gustos definidos por la cultura que han recibido de niños, no por lo que verdaderamente a ellos les gusta, como todos, ¿no? Pero creo que aquí yo les he empujado, porque este libro está teniendo muchos lectores varones también, les he empujado a entrar en el mundo de los niños, a entrar en el mundo de los adolescentes, a observar lo que ocurre, lo que les ocurre a los adultos desde varias edades. Sí. A ver, el libro arranca con una historia, bueno, con la misma historia que finaliza realmente. Sí. Preciosa, contada de dos formas muy diferentes, ¿no? Desde primero, como la contaba el propio protagonista de la historia, que es Manuel, que era tu padre, que lo aligeraba mucho, y luego hecho ya ópera leída, ¿no? Hecho literatura. Uh-huh. Sin embargo, la historia es impactante. Yo la verdad es que sufrí mucho leyéndola porque aunque estuviese aligerada porque era el escudo que él usaba, ¿no? Para no cargarse de ese peso que tiene esa historia, la verdad es que es el desamparo a una edad tan pequeña y el desamparo absoluto. No tienes a nadie cerca de los que se supone que te tienen que querer, ¿no? Espérate, porque estoy buscando la chuletilla. Ah, sí, aquí está. El caso es que es un tono ligero de contar una historia real o una historia dura, pero ese tono a mí me resuena mucho en tu literatura también. Bueno, no sé muy bien qué quiere decir la palabra ligero. Si ligero es descargado de adjetivos innecesarios, No, eso es ligero. Pero no, quiero decir que no con la gravedad que realmente tiene, sino... no, porque bueno, tú no tienes por qué recordarle. Quiero decir que a mí por ejemplo, hay un escritor que me encanta cómo cuenta su propia biografía, que es Tomás Berja. Y además he leído recientemente algunos de sus volúmenes de su biografía. Y Tomás Barjar es tan dramático que hay momentos en los que a mí me producía una sensación cómica. O sea, decía, no, o sea, porque es tan reiterativo en lo dramático que yo decía, madre mía, o sea, no sé si había un momento en el que decía, no sé si esto es humorístico. Entonces, yo hay veces que quiero contar con un tono ligero en el sentido que tú dices, que el último capítulo soy yo la que narra, pero digamos que entro en el alma del niño, ¿no? Entonces, un niño nunca no está narrando su drama como un drama. Hay muchas cosas que le gustan de la vida, a pesar de que esté asustado, de que tenga miedo. Todo eso se ve en los niños de la guerra, que siempre buscan un rincón en el que jugar a pesar de la desgracia, ¿no? Pues él está impactado por la gran ciudad, por Madrid, en aquel 1939, una ciudad muy sombría, pero al fin y al cabo una gran ciudad para él, que viene de un pueblo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que está aterrado, al mismo tiempo quiere unirse a los otros niños, quiere jugar, quiere ver los animales de la casa de fieras, querría ver las películas que hay en la Gran Vía. Entonces yo no me podía olvidar de que era un niño. Es decir que, y como además no lo quise contar desde fuera, sino que quise entrar
quise entrar en su pensamiento, pues, es el lector el que se da cuenta, pero dice, pero esto es muy dramático, o sea, este niño está muy desamparado, está muy solo, ¿no? Pero el efecto está buscado así, es decir, cuenta las cosas como, no sé, como a través de sus ojos, y a través de sus ojos cuenta su curiosidad por un lado y por otro lado su miedo, su desamparo, y todo eso hazlo todo el tiempo. O sea, Y como su, si fueran dos cosas que estuvieran y su valentía unidas. también, ¿no? Mm. Porque le roba, no sé si era un duro a su tía y... Sí. Es una valentía, primero, de una persona muy inteligente. Eso, desde luego. O sea, esto no lo hacen, supongo que no lo hacen todos, no lo hacemos todos, no lo hacen todos los niños. Es una valentía de una persona muy inteligente y también es una valentía muy infantil, en el sentido de que cuando eres niño no estás reflexionando sobre lo que te pasa, sino aquello que te pasa es lo que manda tu acción, ¿no? Entonces él se da cuenta en un momento de que no puede más, tal y como está, tiene que cambiar aquello, ¿no? No creo que sea reflexivo en el sentido de me están maltratando, me están pegando, estoy solo, sino que quiero salir de esto, ¿no? Y es probable que eso sea lo que constituye luego un trauma infantil. Hay una especie de disociación de, bueno, él tiene como un otro yo valiente que le dice, echa a correr, vete de aquí, ¿no? Entonces ese es el que manda y es probable que a lo largo de su vida esa experiencia volviera en su parte más amarga, porque yo creo que el adulto lleva casi peor los traumas infantiles que el niño que fue. Sí, sí. Leyendo A Corazón Abierto, me di cuenta de la cantidad de libros que hay que se escriben después de la muerte del padre. Hay muchos, tengo aquí varios, está de Javier Goma Lanzón, tiene dentro El Inconsolable, que es un monólogo que llevó al teatro interpretado Fernando Cayo, maravilloso, que habla de la pérdida del padre. Está por supuesto, Coplas a la muerte del padre. Aquí en este caso, en Polen, Quebec, de Michel Ravagliati, que es un cómic, es el suegro quien muere, pero bueno, Es muy bonito, sí, sí, sí. Está La Casa, de Paco Roca, está Fan Home, hay muchísimos. ¿A qué crees que responde este empuje, ¿no? De tener que hablar del padre una vez que ya no está? Bueno, yo creo el escritor, la escritora, va reaccionando a las cosas que suceden en la vida, ¿no? Hay un paso en la madurez en la vida de las personas que es cuando ya eres completamente huérfano. Una parte de mí se quedó huérfano en la adolescencia y otra parte de mí pues hace unos pocos años, cuando ya era una mujer madura, ¿no? Entonces probablemente es el momento en el que se desatan los recuerdos y se trata de comprender a la persona que a lo mejor no has comprendido demasiado, ¿no? De todas formas, mi padre fue tan personaje en el sentido de generador de experiencias y anécdotas, etcétera, y nosotros hablábamos tantas veces sobre él en casa y todo eso, que yo siempre tenía pensado escribir un libro sobre mi padre. Lo que pasa, eh, tal vez no hubiera dado a que muriera, pero había cosas que no podía contar estando él vivo, ¿no? Yo creo que hay cosas que lo del libro que a él le hubieran resultado, no sé, como traumáticas para leerlas ahora. Entonces, pues creo que hacerlo una vez que él se muriera es un acto de delicadeza, porque por otra parte, él, estoy segura de que leyéndolo ahora se sentiría muy bien, porque la gente lo entiende muy bien. Es decir, que había veces que su comportamiento era incomprensible. Sin embargo,
lo que está provocando este libro es que las personas están echando, muchas personas echan la vista atrás y comprenden, eh, empiezan a pensar si por parte de los hijos hay una tozuda incomprensión hacia los padres, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el libro está haciendo pensar, ¿sabes? Es una cosa increíble. Sé que hay muchos libros sobre las muertes del padre, de la madre. Sé que hay muchos, pero yo quería, siempre tienes el deseo de hacer algo diferente, ¿no? Igual que novelas hay muchas sobre el desarraigo, sobre, sobre alguien que llega a una ciudad para Al fin y al conquistarla, cabo, bueno, sobre... la pérdida del padre o esa forma de vivirlo, o incluso la historia del padre de cada uno, es de cada uno y es cada uno la cuenta como quiere, como sabe o como la ha vivido y eso es irrepetible, eso sí. Sí, o sea, es igual que si escribes una novela, no sé, hay un montón. En las novelas los temas se repiten muchísimo. O sea, hay como 6 o 7 temas fundamentales sobre los que damos vueltas todo el tiempo, ¿no? Y que nos traen recuerdos de la Odisea, nos traen recuerdos de la Cenicienta, nos traen recuerdos de... Y están, digamos, catalogados en la crítica, en la era, ¿no? Y esos temas que son los temas que eh, la vida, el amor y la muerte, que decía Miguel Hernández sobre eso, rondando todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es normal que escribamos sobre algo tan... Es traumático, la vida de los padres sabemos que se tienen que morir, pero al mismo tiempo de pronto sentimos una especie de soledad ante el mundo, de soledad o de ganas de entender el pasado, ¿no? Y entonces yo creo que en cierto modo es natural hacerlo, ¿no? Cuando decimos, ahora hay muchos libros sobre los padres, hay muchos libros en la historia de la literatura sobre esto, ¿no? A Bueno, mí, a por mí, ejemplo, me gustó mucho uno del autor de Bella del Señor, de Cohen, que se llama El libro de mi madre. Es un libro que se nombra poco y me gustó muchísimo. También me gustó el de Philip Roth. Me gustó mucho el de Cohen porque es sobre su madre y es muy delicado. Me gustó mucho el libro de Joseph Roth, porque Joseph Roth, que siempre es, no sé, algo tan egocéntrico, de pronto se centró en su padre. Y es el libro más tierno que yo le he leído, ¿no? Y hay otros varios libros que me influyeron bastante. Si hablamos exactamente de la gente que habla de sus padres, ¿no? Del autor de vida de este chico, que ahora mi memoria se va y no me acuerdo del nombre, pero del autor de vida de este chico hay un libro sobre su madre, increíble, ¿no? Entonces, eh, la cosa es qué escribirán sobre nosotros, qué escribirán sobre mí. ¿Alguien escribirá algo sobre mí? bueno, a mí personalmente este libro sí que me ha invitado, cosa que no han hecho otros que sí que había leído antes, a entender o a intentar reflexionar sobre mis padres o sobre todo sobre mi madre como persona aparte Tobias de ser Wolf, mi madre. perdóname que me dice mi editora que es Tobias Wolf. Es Tobias Wolff, gracias, Tobias Elena. Wolf. Elena, gracias. Es que es un libro súper recomendable y muy bonito. Muy bonito, me encantó ese libro. Entonces, Bueno, pues como se él lee tiene... y luego el otro. Vale, muy bien, primero el mío. Eso. El caso es que ahora me estoy yendo un poco del tema, ¿no? Pero te quiero dar las gracias porque yo he tenido durante muchísimos años una relación difícil con mi madre, incluso nula durante muchísimo tiempo, y después de leer tu libro en el confinamiento, eh, que estaba todo tan a flor de piel y entendiendo cómo habías sido tú capaz de analizar a tus padres como personas independientes de los hijos, pues llamé a mi madre y ahora nos llevamos muy bien. Así que gracias. Vaya, pues eso, eso está muy bien, pero hay veces que yo creo que hay veces que los libros hacen eso, ¿no? Nos hacen pensar sobre cosas que
sobre a veces lo revolucionario que es en la vida de uno, dar las gracias cuando uno de pronto siente con una reticencia a dar las gracias, dices, ¿por qué no las doy? Pedir perdón es difícil, entender el comportamiento del otro es muy difícil. Yo creo que precisamente la literatura no ya tiene que ser una literatura basada en lo real, sino en la purísima ficción. Yo creo que nos ayuda a pensar mucho A nos ayuda a pensarnos. pensar mucho sobre las cosas, sí, 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 sí. Es el papel fundamental de la literatura, porque muchas veces parece que lo que predomina es la teoría académica, la teoría de por qué nos comportamos así, y ahora se lleva mucho la sociología, la politología, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es la novela la que cumple esa función y muchas veces los buenos psicólogos leen novelas porque dicen que las novelas encuentran muchas apreciaciones muy profundas sobre el comportamiento del ser humano. Mm, así es. Quiero hablar de la estructura de la novela. Ya, Es muy especial, es muy especial. muy especial, muy diferente, muy variada. Sí, siendo siempre la misma narradora, hay un momento en el que se desdobla, ¿no? Y cambia, pero no. Hay poesía. Ujú. Bien. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo has hecho eso? Pues muy difícil, creo que es el hallazgo de la novela. Creo que muchas veces se habla poco de eso. El, ayer me lo decía Antonio, íbamos paseando por el Retiro por la noche y yo, esos paseos nocturnos te llevan a las conversaciones muy íntimas, ¿no? Y me decía, hay que ver, o sea, esto que has hecho de pronto, boom, acabar con un monólogo teatral, introducir un poema de pronto, cambiar de voces, que un capítulo esté narrado casi por un fantasma, ¿no? O sea, el fantasma de la niñez, cosas así, ¿no? Y a mí por eso me deja siempre descolocada cuando siempre dicen bajo la aparente sencillez y yo digo, no, es que esto no es tan sencillo. O sea, esto tienes que estar pensando en su estructura mucho. Es un libro que si algo pensé en el libro casi tanto como lo que iba a contar o lo que quería contar era cómo hacerlo y en qué lugar colocarlo. Es decir, que en el libro van y vienen los recuerdos, pero yo quería hacer, es decir, que hubiera, que fuera como una pieza de música en el que de pronto vuelven frases del principio de un tema, como si fuera una pieza de jazz, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo apreció en su lectura mi editora Elena enseguida y entonces luego cuando estábamos corrigiendo el libro y todas estas cosas, pues ella me decía, recuerda que si quieres hacer alguna referencia, digo, sí, sí, o sea, el libro está lleno de pequeñas referencias que se han hecho antes. Entonces es continuamente autorreferencial, de una manera muy, ¿cómo te diría?, muy sutil, pero por ejemplo el viento aparece muchísimo en el libro, el viento como un provocador de desamparo, de la locura, de la soledad, De de la todas seguridad esas cosas, también, porque sí, tu de la padre seguridad, sí. te Sí, sí, rescata sí, claro. en Tolera, ¿no? Yo en ese momento del viento huracanado ese que había en la sierra, pues no sé, yo pensé que me iba a llevar el viento, es decir, que igual no hubiera pasado así, pero claro, una niña de 6 años pesa muy poco. Entonces, pues imagínate en ese sitio tan agreste y con pocos refugios, una niña agarrada a una alcantarilla, ¿sabes? Era una cosa. Y ahí salió mi padre a rescatarme, ¿no? El viento recurrente. Em, déjame que lea un... ¿Puedo leer un fragmento? Pues claro que sí. Perfecto. Porque es que aquí casi me muero de la risa. Estaba yo sola en el sofá leyendo y de pronto, ja, 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 y toda la casa me miraba, ¿no? Como... Y tengo que leerlo porque necesito que me expliques algo.
Dice, el otro día bajé al buzón a por mi sobre y cuando lo abrí en mi mesa de jefa vi que había una carta de la madre Zafortea. El corazón me latía que parecía de mi madre. Me decía la superiora que mis deberes estaban bien, pero que les pusiera un poco más de amor propio, que se notaba que al ser repetidora todo me resultaba fácil y lo hacía para salir del paso, deprisa y corriendo. Oí a mi madre venir por el pasillo y pensé en comerme la carta, como vi que hacía un asesino en una película para borrar las pruebas. Pero al ponérmela en la boca me dieron arcadas y me la metí en las bragas. Al rato fui al váter. La rompí en trozos y como no se hundía al tirar de la cadena, tuve que hacer caca en abundancia encima de ella. Luego viene una jota que no voy a leer porque no me gusta leerla y no sé No hace cantarla. falta. El caso es que A Corazón Abierto no es una novela de humor, pero sí que es una novela con humor. ¿Qué es el Ah, humor? a mí me gusta la escatología, ¿eh? O sea, Ay, a mí no. también. Sí, yo ya te digo que me Creo- moría de la risa, ¿eh? en eso soy muy infantil. Y ya sabes que los niños, en cuanto nos cuentan un chiste o una jota de caca o de mierda, como nos contaba mi tía Concha, pues Éxito es asegurado, como sí, sí. éxito, es éxito, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, para los americanos todo lo marrón es como un tabú, pero yo he nacido en otra cultura donde lo marrón es alegría. ¿Y qué Sí. querías que te explicara? ¿Y qué querías que te Que, que, explicara? que digo que es una novela que no es de humor, pero que sí que es una novela con humor, que es una cosa que a ti te Sí, caracteriza mucho y que a mí me sí, sí. encanta, que tienes ganada con eso. No solo escatológico, humor en general. ¿Qué Sí, es sí, para, sí. qué es para ti el humor? Yo, a mí me encantó que la novela tuviera tanto humor. Creo que yo quise ser en esta novela como yo soy, es decir, que de pronto hubiera momentos trágicos y melancólicos, pero que de pronto manipularas, manipularas al lector y le llevaras a un momento cómico y viceversa, ¿no? Entonces, claro, si está contando la historia una niña de 9 años o un adolescente de 15, es imposible que el humor no aparezca. No porque el humor lo tengan esas niñas, sino porque yo entro en su pensamiento y su pensamiento a esas edades nos muestra caminos muy absurdos. Entonces, te están diciendo cosas que realmente son las obsesiones de los niños, los miedos, las mentiras, el cómo se crean, ¿sabes?, estrategias para mentir a los padres y todo esto. Entonces, yo no quería contarlo desde mi punto de vista de ahora, porque, bueno, sería una persona mayor contando algo que hace una niña, sino quería colocarme en ese presente que tuviera voz la niña o tuviera voz la adolescente. Con la adolescente yo me reí, o sea, porque a pesar de que el momento era muy trágico, el saber el cacao mental que ella tenía, el contar la historia desde ese cacao mental en el que en su cabeza entraban informaciones sobre sexo, política, cómo veía ella la vida familiar y todo esto, pues naturalmente se crean pues escenas que son, o sea, cómo entiende el sexo, le gusta o no le gusta, siente placer, piensa que es que lo tiene que hacer porque lo hace todo el mundo, eh, le gusta mentalmente, pero luego le disgusta la realidad. Todas esas cosas traté de verdad de colocarme en mi pensamiento de ese momento y yo creo que eso como que lo sé hacer bien. En mi pensamiento de ese momento, en mi pensamiento de cuando tenía 9 años, en el pensamiento de una niña irreal que se ha quedado en un sitio, digamos, en el paraíso de la infancia. Y también en el pensamiento de mi padre y de mi madre algunas veces, ¿no? Entonces, yo creo que mis hermanos han entendido perfectamente qué es lo que estaba contando, porque yo creo que tal y como me describo a mí misma en esas edades, así como entre curiosa y me tomen todo, ¿no? Y chivata, como son los niños, eh,
no sé, muy inocente, esa cosa de decir aquello que no entiendes muy bien y provocar la risa en los demás y todas esas cosas. Y yo creo que ellos o sea, que me han encontrado, igual que ellos, cada uno son un personaje del libro entiendo que están bien retratados, ¿eh? No han puesto ninguna pega. Ellos, eso te iba a decir, ellos leyeron el libro y todo bien, ¿no? O seguís hablando y... Sí, 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 porque yo creo que están descritos con mucha ternura, ¿no? Sí, Bueno, pues con 4 niños tan pequeños y tan juntos, eso es la guerra, no puede ser otra cosa, o sea, no existe la paz, existen los celos, la envidia, los chivateos, las peleas físicas, ¿no? Entonces, y todo eso se va transformando a lo largo de la vida, pues en mi caso, en pues un cariño maduro, ¿no? Entonces no ha habido, hombre, les impresionó mucho el libro, también te voy a decir que les impresionó, pero son en parte los grandes vendedores ahora mismo del libro, les gusta mucho y, en fin, yo les he dicho que lo pueden dedicar ellos como parte perfectamente. de los personajes, pero Sí. sí, 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 Además que se les coge cariño. Yo no los conozco de nada claro. y me caen súper bien. Sí, 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 es que y además cada uno tiene una personalidad marcada, ¿no? Y esa personalidad en relación a la mía siempre, ¿no? Porque yo cuando estaba escribiendo el libro les decía, mirad, porque mi hermana sobre todo quería saber, y yo le decía, mira, esto no es una crónica familiar. Es decir, que yo no os voy a dar a todos la misma importancia porque el punto de vista es mío y soy yo la que escribe. Entonces, o sea, que esto es así, o sea, no, los protagonistas son mis padres y yo soy la que tengo, ¿sabes? La que estoy mirando, ¿no? Entonces, no puede ser justo, es decir, que ellos a su vez tendrían sus herramientas, etcétera. La que escribo el libro soy yo. Claro, y la mente que tú conoces bien es la tuya, Claro que realmente. también, claro. Bueno, volviendo al tema de la estructura, ya para terminar de rematar y de descolocar a la gente que pone etiquetas y a los volúmenes, metes ilustraciones, que eso es muy raro en este tipo de libro, pero le enriquece muchísimo. Yo Yo creo que disfrutaba sí. cada vez que pasaba la página, capítulo nuevo, ilustración nueva, bellísimas, unas ilustraciones preciosas hechas por Juan Miguel. Miguel. Esto es precioso, es una maravilla. Sí, están hechas por Miguel, que es el nieto de ese señor. Que es el nieto de... ¿Cómo se te ocurre también esto, no? Decir, no solo Bueno, vas a hacer la cubierta. sí, pues por una razón, porque yo me basé mucho en las fotografías de mis padres. Tienen fotografías preciosas. Yo creo que de tanto hacer fotos ahora, estamos desaprendiendo a hacer fotos, porque las fotos de los años 50, 60, 70 marcan mucho la época en la que están hechas y, y podemos ver mucho de la vida. Hay algunas muy naturales. Y ahora enseguida nos colocamos para la foto, ponemos cara de foto, ponemos cara de Facebook y sin embargo la gente antes no se preparaba tanto, a no ser que fuera el fotógrafo, claro, que eso es diferente. Entonces mis padres tenían unas fotos especialmente bonitas, ellos, muy alegres, muy amorosas, muy pasionales, ¿no? Y luego mi padre fue aficionado a la fotografía, tuvo muchas aficiones a lo largo de la vida, pero tuvo afición sobre todo cuando nacieron mis hermanos en los años, en los últimos 50 fue muy y tuvo incluso en casa un cuarto oscuro en el que él revelaba las fotos, ¿no? Entonces hizo fotos curiosísimas, algunas continúan siendo así pequeñitas como las pruebas que él hacía y luego ya pues abandonó eso y cogió otro hobby, era una persona imparable, ¿no?
pero hizo unas fotos muy, muy bonitas. Y como yo me basé mucho en eso para construir la historia, pues pensé que tenían que aparecer de alguna manera durante todo el libro, pero ¿qué pasa? Que no quería que salieran en fotos. Primero porque le quitaba un poco la de la narración vista con el tiempo, ¿no? Y segundo, me daba, no quería que fueran muy manoseados de fotos y pensar más poético que lo tiene, que aparece poesía y, por ejemplo, la poesía que aparece sobre mi madre, que se llama La Siempre Viva, pues es una poesía en la que yo narro una historia que para mí y para mis hermanos, supongo, pero la han recordado a través mío, eh, la historia de mi madre cuando volvimos a casa al colegio y ella no estaba porque se había marchado de casa. Y eso solamente lo pude hacer a través de una poesía porque era incapaz yo de contarlo, era incapaz de narrar, no sabía cómo hacerlo porque había sido tal el impacto eh, psicológico, había sido tan duro el golpe que no sabía cómo contarlo. O sea, probablemente hay que buscar el lenguaje y quería que el lector supiera lo que pasaba, pero que se omitieran muchas cosas, es decir, no darle demasiados datos, sino darle como una música, que eso es la poesía, ¿no? Entonces, igual pasaba con los dibujos, ¿no? Pues ahí estuvimos discutiendo entre Elena, la editora, Miguel y yo, y seleccionamos una serie de imágenes, hay muchas más, y ahora estaba pensando hacer al hilo del libro un librito familiar, pero que a lo mejor regalo a más gente, un librito pues con todos los dibujos que hizo Miguel y con algún texto pues que escribió Antonio, con cosas así que conforman con mi letra de cuando era pequeña, con cosas así que claro no están en el libro, pero que creo que puede quedar un álbum bonito. Qué lindo, por Dios. Sí. Bonito. Hablando de las fotografías y de tus hermanos y de las ilustraciones, ¿cómo es eso de documentarte para escribir una historia que al fin y al cabo es la tuya? ¿Cómo Pues, se lleva? pues es raro porque yo creo que lo digo, lo cuento en el libro, me he mudado muchísimo de casa, entonces he perdido muchas cosas, igual que perdieron muchas cosas mis padres. Y en los últimos años sentía como un apego extraordinario a esas cosas y además me arrepentía muchísimo de haber perdido cosas, de haberlas dejado atrás, de no haberlas cuidado suficientemente. Yo en alguna foto, fíjate, como que de pequeña, que me veía fea, ¡bum! Yo digo, pero ¿cómo te puedes ver fea en una foto de niña? Eres tonta, ni aunque salgas sin dientes. ¿Sabes? Sin embargo, no sé, tenía la mirada siempre puesta hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Y de repente empecé a rebuscar y a guardar como oro en paño todas aquellas cosas que no sé, que había guardado de mis padres. Y salen cosas increíbles, porque, por ejemplo, mi hijo Miguel me dijo hace poco que tenía, y era increíble, un álbum de cuando yo iba al instituto, y en ese álbum lo único que había pegado eran pegatinas de partidos de izquierda, reivindicaciones, de, ¿sabes? Pero unas cosas, vamos, que yo tendría 16 o 17 años, pero era como pues pegatinas, que entonces se hacían muchísimas pegatinas. Y entonces tenía toda una carpeta del instituto con pegatinas de aborto, no sé qué, metro para Moratalaz, o sea, había de todo, ¿no? Yo qué sé, Sáhara, no sé cuántos, Juventudes Comunistas, ahí estaba todo, ¿sabes? Como, ahí está la época entera. Entonces yo tenía un álbum de cartulinas negras y ahí las fui pegando. Tengo como varias páginas, ¿sabes? Y yo digo, mírala, qué reivindicativa, o sea, tan chica, ¿no? Y me hace muchísima gracia. Entonces, bueno, pues todas esas cosas
de alguna manera boom, de repente te saltan del pasado y todo esto, sobre todo las que eran de mis padres, me dio mucha pena. Había una foto que yo he perdido y que era una foto que me hubiera encantado que estuviera en el libro. ¿Cómo la he perdido? No lo sé, pero es horrible para mí, que es pues yo debía tener como 5 años, entonces voy por la calle en medio de mis padres, solo los tres. Ellos van muy bien vestidos, como si hubiéramos estado en una boda, en una comunión, en un bautizo, no lo sé. Mi madre con un abrigo blanco, su bolso, mi padre así más negligente con un traje, como siempre, y yo como una cosa diminuta entre los dos, mirándoles para arriba. Era tan bonita que solo la tengo en mi memoria. Entonces, para mí yo empiezo a pensar, pero ¿cómo he podido perder estas cosas, ¿no? Entonces ahora sí que estoy tratando, tengo cajas y cajas y cajas, y sí que estoy tratando de hacer un pequeño archivo para tener lo que tengo biográfico, tenerlo ordenado. Ahora que ya has escrito la novela, vas a empezar a documentarte, ¿no? Mira, cuando terminé la novela, porque la terminé y no la quería terminar y no la entregaba. Y ya claro, Elena me dijo, tienes que entregarla. Y yo, me costaba tanto salir de aquel mundo en el que me sentía tan cómoda y miraba las fotos con lupa, y de verdad, con una lupa. Y recordaba cosas y cosas y luego me he acordado de muchas cosas que no he contado y entonces digo, bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de unos años pues los niños lindos ya convertidos en adultos pues vuelven a la historia, porque en ese momento en el que acaba, digamos, bueno, el libro acaba en el hospital con mi padre muriéndose, pero también hay otro final, que es cuando muere mi madre. Entonces, toda esa fase o sea, lo que es mi juventud, pues no se cuenta en el libro. Y aunque hay parte de ello en la novela, Lo que me queda por vivir, hay muchas cosas que pasaron en mi familia después de eso, cosas muy importantes, ¿no? Entre otras cosas, el segundo matrimonio de mi padre, pero cosas que no están contadas y que alguna vez, pues sí, me gustaría contar. Lo que me queda por vivir me encantó también. Me encantó, me pegó directa al pecho. Es impresionante. Y es que, Oye, pero es que está, se puede leer después de esta. claro que Lo que sí, me queda porque se por complementa vivir. un poco, porque es Se complementan un poco, sí. Sí, sí. sí, es lo que tú dices. En la otra se cuenta lo que aquí no. Sí, pero fíjate De que alguna manera. la otra que también tiene humor, pero es una historia más dramática, es una madre así como un poco perdida con un niño pequeño y todo esto. Yo creo que está basada en mí, pero tiene elementos muy de novela que yo inventé y todo eso. Pero, pero ahora, fíjate que tengo ya parte escrita de esos años de juventud, pero desde una parte mucho más provocadora, más de las chicas de la época, ¿sabes? Entonces, no sé, eso es algo que quiero contar también, ¿no? Esa especie de desmadre de la juventud y todo. Y Ay, yo libro ya. me apetecería hacer una historia así como muy, pues de eso, de historias, de ligues, de amoríos, de cosas, todo muy basado en las relaciones sentimentales Claro, o porque de además ligues, vamos. es un momento bombazo ese, porque eh, es justo después de la muerte de tu madre, que eso hace que el mundo se tambalee un poco, sumado a la revolución hormonal de la edad, que todavía se tambalea más, en la época en la que te tocó a ti vivir, yo estoy deseando leerlo, escríbelo ya. Lo voy a escribir ya, lo voy a escribir ya.
pero Gracias. tengo que acabar la promoción de este y entonces me pongo. Pero fíjate que en este libro yo me permitía expresiones que ya no se dicen. O sea, por ejemplo, cuando ella dice que se da el lote con un Ah, chico, la expresión darse el lote ya no se dice, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me reía que decía, las vecinas se creen que me doy el lote, soy una huérfana y que me doy el lote porque mi madre no está para vigilarme. Digo, pero yo me daba el lote mucho antes. a Entonces, ver qué se van a creer. claro, esa cosa de, por un lado es dramático, es huérfana, se ha muerto su madre y tal, y por otro lado esa cosa ahí como chula, reivindicativa, decir, un momento, que yo me daba el lote antes de que muriera mi madre. Entonces, todas esas cosas es lo que yo te decía de mezclar lo que es trágico, que es la muerte de una madre, que es como una bomba que cae en una casa y desintegra lo que hay, y luego, por otra parte, la propia fuerza de la vida, de la juventud, o sea, el que se ha muerto tu madre y al mismo tiempo tú estás despertando a una sexualidad. Todo funciona en la vida un poco a la vez siempre. También un poco tu camino. Es que es un momento Sí, muy difícil, sí, sí. Muy sí, 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 bonito, sí, pero sí. yo Pues volvería, tú ¿eh? imagínate, tú esa Adolescente. misma, pues veo paralizada en la imagen, no sé por qué, qué me ha pasado. Sí, Pero ahora, esa misma chica, esa misma chica entró a trabajar en la radio absurda, está todavía, y con el inicio de la movida y todo esto, y conocí un tipo de chavalas, de muchachas que ya todas empiezan a tener su rollo, su liberación, su vida nocturna, todo eso. Y además quería hacerlo desde la perspectiva del barrio, porque esos años contados mucho desde la perspectiva de lo que se llama movida. Yo estoy un poco harta de eso, porque no todo el mundo vivió, o sea, no todo el mundo estaba inmerso en esa vida de la movida en el que tenías que ir a tal sitio o a tal otro de Madrid. Yo pasaba mucho tiempo en mi barrio, verdaderamente en los billares, en los pubs que había en mi de hecho, barrio. seguramente sea mayoría la gente que se identifique con eso, con ir a los billares y con ir al barrio que con la movida, con lo mítica que es, ¿no? Pero, Claro, pero ha tenido mucha más publicidad, claro, porque como todo el mundo parecía ser cantante, diseñador, pintor y músico y todo esto, ¿no? Pues parecía que fueron los que rompieron todo, ¿no? Pero no, yo no creo que fuera así. Había mucha gente en los barrios tenían mucha vida entonces y tenían una vida que había empezado siendo muy, muy reivindicativa en los años 70, ¿no? Entonces, yo nunca me sentí, mira, yo empecé a trabajar muy joven en la radio a los 19 años y tenía que hacer entrevistas. Yo era más joven de los chicos de la movida y tenía que hacerles entrevistas. Y entonces yo como chica de barrio, un poco más así, más, ¿cómo decirte? Como a lo mejor más, con menos fantasías, más, con los pies más en la tierra, al fin y al sí, cabo. más reivindicativa, más tal. Pues yo a algunos les hacía entrevistas y a algunos me gustaba lo que hacían y otros me parecían totalmente gilipollas. O sea, que, que yo misma en esa época me decía, uff, yo decía, de tantos artistas que pocos van a quedar, porque era una cosa muy inflada, ¿no? Entonces, pues yo quisiera contar esa época que tanto se ha contado en los 80, pero desde la perspectiva de la mayoría de las chicas de ese momento, que no eran las chicas de la movida. Vamos a hablar ahora de la promoción, porque ahora mismo te estoy robando una hora de tu vida muy valiosa en la que podrías estar escribiendo ese libro, estoy deseando leer ya. Mira, te digo, esto es lo mejor que puedo estar haciendo. Así que centrémonos en esto. Gracias. Vale. La promoción del libro. El libro sale en febrero, que yo fui a comprarlo a la librería
3 días antes de tiempo, porque me Ah, pudo el ansia. Y me dijo qué el bien. librero, cariño, dentro de 3 días vuelve si quieres. Eh, ¿Cómo se promociona un libro desde el salón de tu casa? ¿Qué tal? Bueno, pues yo siento, más que de la promoción del libro, que la he hecho desde luego, pero yo sí me he sentido útil y te voy a explicar por qué. O sea, de la misma forma que yo escuchaba a mis colegas de la radio y decía, ¿cuánto me están sirviendo? O sea, me está sirviendo esta compañía, mucho más que en ningún momento de mi vida, ¿no? Pues yo cuando tenía encuentros con los lectores, a través de Instagram, Zoom, no sé qué, ya miles de formas, Skype que lo hemos hecho, yo sentía que de alguna manera entraba en sus vidas, hablaba, les hacía compañía, pero también sentía que me hacían compañía a mí. Entonces me sentía por un lado útil y por otro lado me sentía querida. Entonces creo que ha sido una experiencia, a mí me ha ayudado mucho a pasar el confinamiento porque yo me colocaba aquí en mi comedor y me sentía hablando con los lectores. No me podían ver presencialmente, no me podían hacer preguntas, pero los he sentido muy cerca. Y como todos estábamos viviendo el mismo momento y yo, en fin, lo estaba pasando bien, pero también pensaba mucho en aquellas personas que lo pasaban mal y creo que es un lazo. Yo creo que hemos hecho muchos lazos y muy importantes en esta época y creo que tenemos que continuar los lazos de solidaridad, de, de compañía, de, no sé, cosas que a lo mejor cuando tú haces algo muy literario es como que son palabras que desaparecen. Ah, no, no, los literatos no estamos para hacer compañía. Pero en este momento, eh, en este momento que hemos vivido, sobre los días del confinamiento más duro y estos, creo que para mí que leyeran mi libro me siento profundamente agradecida. Quiero daros las gracias a todos los que me habéis leído, me habéis hecho mucha compañía. Espero haberos sido útil yo, pero muchísimas gracias porque sobre todo en mi corazón la que he salido ganando he sido yo. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias a ti por este libro. Eh, durante el confinamiento teníamos mucha gente, la mayoría de mis amigos son lectores, íbamos comentando y demás, y todos teníamos la mente un poco dispersa y queríamos leer, pero no podíamos y estábamos así como muy demasiado dentro de lo que estaba pasando. Sin embargo, con A Corazón Abierto yo ahí tuve mi enganche por fin, ¿no? Fue el libro que por fin pude leer, que no lo soltaba, que no quería que se acabara, pero tampoco podía parar y fue por fin pude leer gracias a este libro. Eh, es una maravilla el libro. A mí me ha encantado. Muchas gracias. Muchas Eh, gracias. no sé cuánto tiempo queda, ¿no? Yo sigo haciendo... Yo creo que nos quedan 2 minutos, digo, por Ah, si dos nos da minutos. tiempo a... Ay, qué bien. Sí, Pues más o entonces, menos. déjame decir una cosa antes de despedirnos. Eh, Claro. Hola, Antonio, por si Está acaso. por ahí, está por ahí, está en su habitación. Es que me he cerrado todas las puertas. Sí, sí, yo Yo se también. lo digo, yo se lo digo. Gracias. Elvira, impresionante evolución de tus dibujos. Bueno, ahora tengo que volver a dibujar, que es que estoy escribiendo un guión y me tiene un poco así como concentrada en eso y al final me he concentrado en algo, que a mí en estos días también me ha resultado muy difícil y luego ya volveré a mis dibujillos. A ver si en algún momento son tus dibujos los que aparecen en un libro. Pues mira, es que teniendo un profesional en casa, yo prefiero Ya. prefiero hacer dibujos así a lo tonto para colocar en Instagram. Esto, perdón, que me perdonen los ilustradores que tienen su oficio en esto, que me perdonen los ilustradores y los fotógrafos. Así que, en fin.
Bueno, pero lo haces muy bien. Es que has evolucionado Bueno, muchísimo en yo, poco es que tiempo. me pasa como a mi padre, y mira, mi hermano César es un poco así. Somos gente de muchos hobbies, entonces, pues, yo qué sé. Mira, me dice por ahí una ilustradora, una acuarelista, perdonada, pues ya está. ¿No ves? Si al final me han cogido hasta cariño. Ya te digo, me han perdonado los ilustradores, así que, bueno, Perdona, mira, estoy en un momento de mi vida en el que me siento agradecida. Así que, por muchas razones. Y ya está. Y así quería acabar. pues muchísimas gracias a ti por regalarnos tu historia, por hablar con nosotros un rato y por escribir tan bien como escribes. Nada, a ti y espero que nos conozcamos en persona muy pronto. Ojalá. Ojalá. Un abrazo Besos, fuerte. muchos besos a todos. Chao. Chao.